grabando. Y vamos a orar para comenzar este tiempo, ¿ya? Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque aquí estamos tus hijos, Señor, delante de ti. Espíritu Santo, sujetamos todo, la palabra, el momento, todo lo que hagamos, papito, la adoración. Es para tu gloria, Señor, es para conocer más de tu corazón, porque queremos conocerte más, queremos aprender a caminar como hijos, Señor, como hijos tuyos, papás firmes en tu palabra. Bendigo el corazón de cada joven que se está conectando, Señor. Te pido que todo el internet, todo sea sujeto a ti, papá, y declaramos que esta noche tú vas a tocar nuestros corazones, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya chicos, bueno, ahora les voy a pedir que se puedan silenciar para que podamos estar atentos y yo no me distraiga. Entonces, la palabra de hoy se llama Caminando como hijos. Entonces, yo primero les voy a mostrar esta imagen y bueno, aquí hay varios tipos de formas de caminar. Podemos ver que hay formas de caminar o desplazarse como con más actitud y otras que quizás son así como más complicadas. De hecho, hay gente que tiene ciertas como, no sé, patologías o cosas internas que afectan la marcha de las personas, como el Parkinson, no sé, varios tipos de cosas que influyen en que las personas no puedan desplazarse bien o con libertad, por así decirlo. Entonces, yo les puse todo esto aquí para mostrarles ciertas formas de caminar. Por ejemplo, no sé si se han visto alguna vez, no sé, la gente caminando en la calle así como con mucha actitud, así como aquí estoy yo, o a veces han visto a alguien que camina en la calle medio como cabizbajo, así como, no sé, como con vergüenza, o no sé si alguna vez les ha pasado que ven a la persona que les gusta y empiezan a caminar y como que no sé, les cuesta caminar, como que se le enreda un pie con el otro. Bueno, a todos nos ha pasado en algún momento que ciertas cosas que nos van pasando definen nuestra forma de caminar. Hay también personas que, no sé, les gusta como, tienen alguna forma de caminar distinta y eso nos caracteriza. Pero hay algo que yo pude sacar de esta pequeña reflexión de cómo podemos caminar en esta vida. También, claro, define nuestra personalidad. Y dice aquí, nuestra forma de caminar en esta vida puede darnos indicios de lo que sucede en nuestro interior. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, hay una persona que está caminando con un Parkinson, porque hay un problema quizás en el sistema nervioso, en el interno. Y así también a veces nosotros, en la forma que podemos caminar, quizás no a diario vivir, sino durante nuestro trayecto, durante nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra adultez, puede darnos indicios de que algo sucede en nuestro interior, porque hay varias formas de caminar y eso nos puede hablar de la condición que está en nuestro interior. Entonces, leyendo esta pequeña introducción, yo les hago la pregunta, ¿cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos caminando en esta vida? Porque a veces estamos pendientes de tantas cosas, pero a veces se nos puede olvidar algo muy importante, que es la forma que estoy caminando con mi relación con el Señor, en el área espiritual. Y aquí, bueno, yo quise plasmar dos formas en las cuales podemos caminar en el reino de Dios, y una forma es como huérfanos y otra es como hijos de Dios. Y aquí puse dos imágenes que pueden como mostrar un poquito cuál es la diferencia entre una y otra. Vamos a describir un poquito cómo o qué significa cada forma de caminar. Primeramente, como huérfano. Para los que no saben o quizás nunca han escuchado esto, huérfano es una persona que carece de una cualidad o característica necesaria, en especial de algún tipo de protección o ayuda de la que debería gozar. Cuando caminamos como huérfanos es como que caminamos sin saber o careciendo de algo, de una característica necesaria, de una protección, de una seguridad. Caminamos con inseguridad, caminamos quizás con la mirada hacia abajo. No sé si han visto alguna vez a alguien que es como que no te mira a los ojos o que le cuesta como... Y quizás incluso a nosotros en algún momento nos pasó que por vergüenza como que nos cuesta como hablar con los demás y eso es como espiritualmente nos demuestra también una condición cuando caminamos como huérfanos que carecemos de una cosa. ¿Y qué es esa cosa? La paternidad de Dios, porque cuando tenemos la paternidad de Dios ya no caminamos como huérfanos, cabizbajo, con tristeza, sino que caminamos como hijos. Y ahora, ¿qué es caminar como hijos? Primeramente la definición de hijo es la continuación del padre, que tiene herencia
protección, o que tienen algo en común con su padre, que es como una filial, así como McDonald's. ¿Se han dado cuenta que ustedes pueden estar en otro país, en otra ciudad, pero es el mismo pancito, con la misma hamburguesa, con todo igual, solo quizás el idioma puede cambiar, pero siguen siendo iguales porque son filiales? Y así también un hijo es la continuación del padre, es como una filial. Somos filius de Dios, de hecho creo que en portugués se dice así. Entonces, tenemos como algo en común con nuestro padre. Quizás no es como el McDonald's, pero quizás como que somos muy parecidos a Dios, tenemos características que nos destacan. Y también, hijo es alguien seguro, alguien que camina como hijo, ahí puse como la imagen de una niña, que está segura, que siente que está tranquila. De hecho, a mí me pasa cuando estoy con mi papá, que yo a veces cuando él maneja, y mi papá maneja muy bien, y yo cuando voy con él me siento súper segura porque sé que él maneja súper bien y estoy tranquila. O no sé, cuando yo sé que mi papá me está viendo, yo siento seguridad. No sé si han visto a los bebés que como, cuando no tienen al papá lloran, pero cuando está el papá al lado ellos se sienten como seguros, sienten esa protección. Y por eso un hijo va a sentir esa herencia, va a sentir que tiene una casa, que tiene un lugar seguro, que no es como un empleado, porque algo, también otra característica de que cuando caminamos como huérfanos, es que caminamos como alguien que en cualquier momento es como que está y que te echan. Bueno, ahora está la situación en Chile así, en cualquier momento como que nos echan del trabajo, en cualquier momento como que estamos así, y eso es una cualidad de huérfano, que en cualquier momento vamos a sentir que Dios nos desecha. Y eso a veces puede pasar en nosotros, que puede venir orfandad a nuestra vida y podemos empezar a caminar así. Y ahora, entendiendo estas dos verdades, que podemos caminar como hijos o como huérfanos, vamos a ver unos síntomas. Vamos a ver los síntomas de cómo camina un huérfano versus un hijo. Vamos a ver la diferencia entre el uno y el otro, porque todos en la vida, me incluyo, en algún momento hemos tenido esta lucha de caminar como huérfanos o caminar como hijos. Entonces ahora yo voy a poner unos síntomas, no se sientan mal si se sienten identificados en algún momento con algo, porque aquí estamos en confianza. Ya. Entonces, vamos a ver la diferencia de cómo camina un huérfano. Primeramente, una persona que camina en orfandad camina en inseguridad, una inseguridad constante, que el síntoma principal es como el temor al rechazo, el miedo a ser desechado, como les decía recién, a que en cualquier momento, no sé, nos den de baja o que nos reemplacen por alguien superior o que tenga capacidades mejores, inseguridad, a perder algo, incluso esto se da a veces en las relaciones también, cuando alguien no tiene clara su identidad, puede ser una persona que va a tender mucho a ser insegura o a sentir celos. También podemos ver un deseo continuo por aprobación por los demás, por lo que dice la gente de mí, o quiero, no sé, tratar de agradar al hombre, y es algo sutil, no es algo que nosotros nos demos cuenta, sino que es algo que sutilmente va estando en nosotros, y quizás por alguna situación que hayamos vivido en nuestra vida, ya sea familiar, ya sea una situación, no sé, en el colegio, en la universidad, muchas cosas, el bullying, todas esas cosas van dañando nuestra autoestima y nos van haciendo a veces inseguros. Y por eso un síntoma clave en un huérfano es eso, la inseguridad. Y puede que a veces tengas inseguridad en nuestras vidas, por eso dice la palabra en Gálatas 1:10 que no tenemos que buscar la aprobación del hombre, sino la aprobación de Dios. Porque un hijo de Dios camina justo en lo contrario que es inseguridad, sino que es identidad. Identidad. Y esto tiene que ver con que un hijo de Dios camina seguro en el amor del Padre, camina seguro sabiendo que en ningún momento lo van a rechazar, que en ningún momento lo van a desechar, que incluso si quizá, no sé, oro por una persona y no se sana, voy a seguir siendo hija. O si quizá en algún momento, no sé, me toca subirme al escenario y digo algo y me equivoco, no sé, yo no voy a ser desechada, no voy a tener ese miedo a ser rechazado. O si algún día, no sé si le ha tocado disertar o exponer delante de mucha gente y vienen como unos nervios, pero hay algo súper clave, que caminamos lejos de Dios, caminamos en identidad, seguros en el amor del Padre, no sentimos ese miedo a ser rechazados, no sentimos ese miedo a que, no sé, que se vayan a burlar de nosotros. Incluso si se llegaran a burlar de nosotros, tenemos que buscar la aprobación de Dios y buscar su sonrisa. Lamentablemente muchos hijos de Dios a veces caen en esto de la inseguridad y sin darse cuenta empiezan a moverse en el temor y buscan la aprobación de los demás y empiezan a desagradar el corazón de Dios. Por eso Dios siempre nos llama a que caminemos seguros en su amor, que siempre busquemos, como decía el versículo, agradar al Señor y no al hombre, porque si buscamos agradar al hombre nunca vamos a agradar a Dios. Y algo también súper clave es la diferencia entre la integridad y la reputación. La reputación es lo que dicen los demás de nosotros, pero la integridad es lo que dice Dios de nosotros. Y muchas veces por querer agradar al mundo, por querer agradar al hombre o querer, no sé, alimentar esa falsa identidad,
vamos a perder integridad por reputación, por querer hacer, porque tus amigos dicen, que tú no haces eso, pero si todos lo hacen, pero si qué tienes, si esto aquí, a veces perdemos integridad por reputación. Pero el Señor nos llama a que seamos hijos seguros y que estemos dispuestos a perder reputación para ganar integridad, para ganar su aprobación. Y a veces Dios nos va a pedir, no sé, incluso alguna vez, no sé si les ha pasado que han leído la Biblia, no sé, en su universidad, en su colegio o en la calle, como que da cosas así como que hoy me van a ver leyendo la Biblia. Pero un hijo firme no le importa que hacer eso, porque realmente, aunque te puedan decir, tú eres canoto, que cualquier cosa, uno sabe quién es en el Señor. Y así camina un hijo de Dios. Bueno, el segundo síntoma es independencia. El segundo síntoma de un huérfano viene arraigado a la inmadurez y al orgullo. Y aquí pasa muchas veces que decimos, no sé, no, yo no necesito que otros oren por mí, o yo no necesito orar tanto si yo estoy firme en el Señor, o no sé, yo todo lo sé, yo no sé, me sé la palabra al revés y el derecho. La independencia viene muchas veces cuando estamos caminando como huérfanos, y la independencia lo que nos hace es también ser independiente de nuestras coberturas. Yo no necesito congregarme, yo necesito, no sé, a mi padre de casa, a mi pastor. Y esto lamentablemente nos va alejando del corazón de Dios, porque la independencia nos lleva a creer que nosotros solitos la podemos hacer, que nosotros solitos no necesitamos a Dios. También a veces en las decisiones, esto influye mucho, quizás si nos congregamos, estamos sujetos, pero a veces en decisiones tanto pequeñas como importantes, no tomamos a Dios en cuenta. Y es importante tomarlo en cuenta porque a medida que vamos incluyendo a Dios en nuestros planes, caminamos en humildad. Y esa es dependencia de Dios. Y un hijo de Dios camina en humildad. Un hijo de Dios realmente tiene que caminar con un corazón dispuesto a ser moldeado, dispuesto a que a veces nos digan cosas que incluso como que en esta carne nos va a molestar, pero tenemos que saber que es el camino correcto. Porque dice la palabra que el Señor habita donde está el quebrantado del corazón y el humilde de espíritu. Entonces, tenemos que procurar caminar siempre en humildad, en dependencia, porque a veces un poquito de independencia nos lleva a ser soberbios ante el Señor y a dejar de depender de Él. Y el Señor nos llama a que podamos depender de Él como niños, que podamos confiar en Él, que no le ocultemos cosas, porque a veces como que no queremos contarle todo al Señor, pero el Señor ya conoce todo nuestro ser, conoce nuestra vida. De hecho, Él dice la palabra en Salmo 139, que Él nos ha escudriñado, que Él conoce nuestro andar, nuestro reposo, nuestros trajines, Él conoce todo. Entonces siempre como hijos de Dios tenemos que caminar en humildad, en dependencia y poder depender de Dios. Otro síntoma que nos muestra a veces que estamos en orfandad es la insatisfacción. Yo creo que este es uno de los mayores síntomas muy común en los cristianos y bueno, en los hijos de Dios, que es la insatisfacción de la presencia de Dios, que es que a veces nos cansamos de la presencia de Dios, o como que tenemos una tendencia a ídolos, buscamos algo que reemplace la presencia de Dios, buscamos, y en cierta forma no es malo, hay cosas que son buenas, como hacer ejercicio, no sé, una relación de amistad o incluso una relación de noviazgo, no es malo, pero cuando esto le quita el primer lugar a Dios, y cualquier cosa, un juego, el trabajo, le quita el primer lugar a Dios, está transformándose en un ídolo, lamentablemente, y tengo que decirlo así, se transforma en un ídolo. Ya antiguamente pensábamos que los ídolos eran, no sé, una virgen o el santo ahí con una velita, pero no, ahora los ídolos ya no son simplemente un becerro de oro, ahora los ídolos pueden ser incluso algo que amamos mucho, algo que constantemente Dios nos va a pedir. Entonces, la insatisfacción a veces viene por dejar de deleitarnos en el Señor. Incluso a veces podemos caer en idolatrar la comida, a veces se puede hacer un deleite comer cosas y incluso hasta en esos detalles Dios nos llama a que podamos hacer de Él su mayor deleite. Una característica, un síntoma de que caminamos como hijos de Dios es que buscamos reposo en su presencia, es que Dios hace nuestro mayor deleite. Y sí, quizás Dios nos puede dar muchas bendiciones y nos puede dar de su favor, como dice la palabra, que cuando el rey está alegre, el rey da su vino. Pero aún así, cuando el rey nos dé su vida, nos dé su bendición y prosperidad y como que nos empiece a ir muy bien en todo, yo digo, ya, pero mi mayor deleite no está en las bendiciones, mi mayor deleite está en tu presencia. Quizá el Señor en algún momento va a responder o ya respondió sus peticiones y les concede ese anhelo tan grande que ustedes tenían en su corazón, pero aún así, nunca tenemos que dejar que eso nos haga olvidar lo más importante, que es hacer de Dios nuestro deleite, porque cuando empezamos a cansarnos de Dios, empezamos como a dejar de deleitarnos en Dios, nos vamos a deleitar en otra cosa. Por eso Dios siempre nos va a pedir esta dependencia. Y por eso lamentablemente muchos hijos de Dios se alejan de Dios por esto,
dejan de caminar como hijos y empiezan a caminar como huérfanos, porque buscan satisfacer una necesidad correcta, porque ya, aquí estamos en cosas, todos tenemos una sed de amor, todos dentro de nuestro corazón necesitamos ser llenados todos los días de la presencia de Dios, y es una necesidad correcta que tenemos que saciar en la presencia de Dios, pero cuando no nos saciamos en la presencia de Dios empezamos a buscar otras cosas. Si no nos llenamos de Dios, aunque no queramos, nuestra carne nos va a arrastrar al mundo. Por eso es tan importante no relajarnos y siempre estar disfrutando de la presencia de Dios, estar anhelándolo, estar tratando de llenarnos de su palabra, de buscar ambientes de adoración, porque cuando dejamos de buscar la presencia de Dios, tarde o temprano vamos a querer ser llenos de algo. Por eso hay que buscar satisfacer una necesidad correcta en una fuente correcta, que es la presencia de Dios, y no en fuentes incorrectas, como puede ser las redes sociales, las amistades, una relación. Por lo general, muchos jóvenes buscan satisfacer esta necesidad en una relación, y estas relaciones, por lo general, cuando no están basadas en el Señor, lamentablemente se vuelven un ídolo y se vuelven algo que realmente nos aleja de Dios. Por eso cuando realmente nos disfrutamos en Dios, el Señor va a conceder todos los anhelos de nuestro corazón. A veces buscamos los anhelos y los deseos o las añadiduras y no buscamos el reino. La palabra dice en Mateo 7:23, busca el reino de Dios y justicia y todo vendrá por añadidura. Dios conoce el deseo de tu corazón. Dios conoce hasta lo más chiquitito, hasta el detalle más pequeño y que puede parecer insignificante, Él lo conoce. Y si nos deleitamos en el Señor, Él va a conceder todos los anhelos. Por eso tenemos que caminar como hijos de Dios y hacer de Dios nuestro mayor deleite. Y bueno, el último síntoma aquí, como que erradican todos los anteriores, es la culpa. Y esto puede ir muchas veces como un sentimiento de condenación continua. Esto puede pasar por alguna de las otras de síntomas anteriores, que también puede ser el pecado, porque a veces, como decía anteriormente, cuando buscamos cosas fuera de Dios, podemos a veces pecar. Y quiero que se entienda que pecado no necesariamente es como algo de la índole sexual o no sé, pensar algo como muy grave, no. A veces el pecado simplemente es lo que nos aleja de Dios. Todo lo que nos aleja del corazón de Dios ya es pecado. Todo lo que apaga tu pasión, todo lo que te duerme a lo eterno, eso ya pasa a ser algo que es pecado porque te aleja de Dios, una relación o incluso una serie. A veces vemos como cosas y decimos, no, si no me afecta, pero esas cosas, no sé, podemos ver cosas que no están bien. Y todas esas cositas van afectando nuestra identidad, van afectando nuestro corazón y nos van llenando de culpa. O bueno, también ya hablando del pecado un poquito más así como a grandes rasgos, nos va llenando de culpa, porque dígame, cuando hacemos las cosas mal, sabemos que hay algo que no está bien, el espíritu nos conquista, pero también a veces cuando nuestra identidad no está basada en convicciones y está en emociones, sentimos que Dios se enojó conmigo, Dios no me va a perdonar, o como que no, ya, no sé, como que ya la embarré de nuevo y empezamos como nosotros mismos a hacernos como una masa de pensamiento sin darnos cuenta y empieza a entrar la orfandad. Y empezamos a sentir esa condenación continua, empezamos a sentir que nuestro papá está lejos y ya nos sentimos como esa paternidad. Y por eso es importante que podamos afirmar nuestra identidad en hijos entendiendo el perdón y la gracia. Un hijo de Dios entiende el perdón y la gracia del Señor, entiende que todos los días su misericordia se renueva, que todos los días hay una nueva oportunidad para caminar bien. Y entendiendo la gracia, yo no abuso de ella, porque lamentablemente muchos hijos de Dios, al tener tendencia a ídolo, al tener inseguridad, independencia, buscar la aprobación del hombre, abusan de la gracia y hacen cosas que no están bien y se alejan del Señor y pisotean la gracia del Señor. Y la gracia está para posicionarnos como hijos, pero también para tener arrepentimiento a nuestros corazones. Por eso el Señor nunca nos va a poner como ese no para, no sé, hacernos como, pucha, Señor, ¿por qué no me dejas tener una relación amorosa? ¿Por qué no, todavía no me dejas, no sé, tener un auto o un trabajo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué todos pueden y yo no? Y no es que Dios sea, no sé, pesado o que no nos permita eso, o que no confíe en nosotros, sino que Dios nunca nos va a dar algo en lo cual no podamos deleitarnos, sino que Él pone barreras de amor. Imagínense, es como una barrera que nos va a proteger de algo malo, porque Él sabe que a veces hay cosas que nos van a alejar de Él, lamentablemente hay cosas que, por más que nosotros pensemos que estemos listos, a veces no estamos listos, y Dios nos pone esa como barrera, pero es por amor, es porque Él nos ama tanto, 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 y no quiere que nos alejemos de su corazón, no quiere que nosotros nos distraigamos con cosas que nos van a hacer daño y que quizás no estábamos listos todavía.
Por eso que un hijo de Dios maduro entiende el perdón y la gracia y no abusa de ella, sino que camina en entendimiento, camina en cada día tratar de agradar más al Señor y de también entender esas barreras de amor y no tratar de saltarse esas barreras y permitir irse a otros lugares, porque ¿se acuerdan del Rey León? No sé si alguien vio el Rey León y se acuerdan que Mufasa le dijo a Simba, todo lo que toca la luz, hasta ahí es el reino de nosotros, y ahí tú puedes caminar y hacer todo, pero después, para allá donde hay tinieblas, donde están esos valles de huesos de elefante, ahí tú no puedes ir porque ese lugar no es mío, no es un reino mío, el reino de las tinieblas. Y podemos ver que cuando lamentablemente Simba se salió de la cobertura de papá, ¿qué le pasó? Puras cosas malas. Llegaron las hienas y casi se lo comen y lo destrozan y pasó un susto, pero ahí apareció su padre amoroso para rescatarlo. Entonces, a veces somos así con el Señor, a veces lamentablemente el Señor nos pone barreras de amor y Él no es que Él no quiera que hagamos eso, sino que Él nos protege de cosas que nos pueden hacer daño y nosotros al salir y al no hacerle caso y ser independientes, al buscar nuestra satisfacción en otros lugares, estamos saliéndonos de esa cobertura y nos exponemos a que venga el enemigo con acusación, con pensamientos, con cosas y nos llene de culpa. Por eso es la palabra que procuremos presentarnos ante el Señor como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, eso está en 2 de Timoteo 2, si no me equivoco, y que podamos caminar como hijos, porque cuando caminamos con hijos, el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, no tiene dónde poner, no sé, sentimientos de culpa, no nos puede atacar porque estamos bajo la cobertura del Rey. Entonces, entendiendo esos 4 síntomas que, como les digo, todos luchamos todos los días por tratar de estar como hijo y no como huérfano, porque al final todos estos síntomas nos van sacando de la posición de hijo y nos van alejando del corazón del Padre. Entonces tenemos que constantemente pedirle al Señor que de huérfanos nos lleve a hijos, pedirle al Espíritu Santo que si hay algún área en nuestra vida que estemos caminando como huérfanos, que nos muestre y que nos encamine hacia su camino, que nos enseñe a caminar, porque a veces necesitamos aprender a caminar, como les mostraba recién que había gente que tiene problemas en las, no sé, problemas para caminar, que porque hay un problema interno, y tiene que haber toda una reeducación del patrón de la marcha, tiene que haber todo un proceso. Así también tenemos que a veces pedirle al Señor que nos enseñe a caminar como hijos, que nos enseñe a caminar firme en nuestra identidad de hijos y no caminar como huérfanos. Entonces, entendiendo estos síntomas, les voy a mostrar una pequeña historia de un hijo de Dios que pasó de ser huérfano a hijo. Él se llamaba Jacob, no sé si lo conocen, es súper famoso. Yo creo que casi todos aquí lo conocen. Y bueno, Jacob, ¿qué pasa con él? Una característica que él tiene es que, bueno, al principio le pusieron engañador. Jacob significa engañador. No sé qué estaban pensando sus papás cuando le pusieron eso, pero se dice que es porque al momento de nacer, él como que trató de nacer primero y como que de chiquitito tenía esta tendencia. Y voy a como a resumir un poquito la historia. Jacob, que tenía un hermano mayor que era Esaú, bueno, no sé si era mayor o menor, pero Esaú era su hermano, y él buscaba constantemente competir con él, porque ya desde el vientre había como una raíz de rechazo, porque su padre, Isaac, tenía la tendencia a amar más a Esaú que a Jacob. Entonces, el padre estaba enfocado más en su hermano que en él, y él sentía como esta orfandad, como decía anteriormente, por no saber que tenía esa paternidad. Entonces, constantemente él buscaba esa aprobación y buscaba hacer cosas engañando, como tratando de saciar una fuente correcta con una fuente incorrecta, trataba de saciar una necesidad engañando. Y él sentía que eso era como su forma de llenar ese vacío, porque él necesitaba esa aprobación, esa mirada de papá. Y lamentablemente su padre siempre tuvo la preferencia por Esaú. Entonces él llegó al punto de engañar a su hermano vendiéndole el famoso plato de lentejas para robarle la primogenitura que su padre le había dado a Esaú. Esto le trajo consecuencias. Bueno, su madre apoyaba a Jacob y el padre apoyaba a Esaú y era como que estaban divididos. Pero esto afectó la vida de Jacob, esto afectó su corazón. Además que Isaac, ya cuando estaba viejito, empezó a perder la vista. Entonces, ya ni siquiera reconocía a Jacob, que Jacob estaba tan vacío que necesitaba esa paternidad, que se puso la vestidura de su hermano y fue a donde él para ganarse la primogenitura. Pero más que una primogenitura, yo creo que él estaba buscando otra cosa, que era la afirmación del padre, porque como hijos necesitamos la aprobación de nuestro papá, y quizás en nuestra vida no recibimos esa aprobación, quizás muchos de nosotros no tuvimos una paternidad
buena o correcta, quizás muchas veces nuestros padres incluso descuidaron necesidades correctas o necesidades importantes en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios tuvo misericordia y de engañador, de huérfano, lo pasó a hijo y le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios o el que lucha junto a Dios. Hay versiones que dicen que el que lucha contra Dios, pero realmente es el que lucha junto a Dios. Y aquí voy a explicar por qué. Y voy a explicar 3 cosas que hizo Dios en Jacob para pasarlo de huérfano a hijo. Esto está en Génesis 32, del 22 al 32. Yo voy a hacer un pequeño como resumen para poder avanzar. Y bueno, dice la palabra del Señor que él dejó a su esposa y a su hijo en un lugar del arroyo y él se quedó solo y empezó a luchar con un varón hasta que rayara el alba, o sea, hasta que amaneciera. Y dice Génesis 32, 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, dice que él tocó el sitio del encaje del muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y Jacob le dijo, el ángel le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió Jacob. Y aquí pasó algo hermoso. Dios le cambió el nombre, desde engañador, le cambió el nombre. Dice la palabra en el versículo 28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob en el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, yo vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y esa fue la segunda cosa. Jacob vio a Dios cara a cara, o sea, ese ángel era el ángel del Señor, o sea, era el Señor. Y lo vio cara a cara. Y por último, dice, y fue librada mi alma. Y wow, yo aquí les pregunto a ustedes, no sé si alguien quiere animarse a decirme, ¿de qué fue librado? Porque se fue librada mi alma. Y aquí yo les quiero preguntar, no sé, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué estaba viviendo Jacob? No sé si se les ocurre algo. Yo al menos asocio mucho que él estaba luchando con esto de la orfandad, que él no se sentía hijo, no se sentía amado, y había una área de su vida que estaba oprimida, porque eso al final, como les digo, le llevó a muchas como consecuencias. Su hermano Saúl se enojó con él y lo estaba buscando para hacerle daño. Entonces, aquí pasaron 3 cosas que Dios hizo en Jacob para traspasarlo a hijo. Primero le cambió el nombre. Dice, Jacob buscaba la bendición de Dios, pero no contaba con que Dios le daría algo mayor, borrar su pasado y darle una nueva identidad. ¡Wow! O sea, Dios le dio una nueva identidad, borró su pasado de engañador, de pecador, de todas las cosas malas que había hecho. Claro, condenación, cadenas, porque igual el engañar, yo creo que, no sé si alguna vez han visto en Facebook que hay funas de algún estafador, de gente que, yo creo que esa gente no se debe sentir bien, yo creo que ni siquiera deben dormir bien, deben estar así, pucha, café como 50 personas, hoy me tengo que cambiar de, no sé, debe ser súper heavy. Entonces, Jacob, al operar en esto, tenía un pasado, y bueno, todos sabemos que Dios a la mayoría nos sacó quizás de algún pasado, quizás no muy bueno, pero Dios nos cambia el nombre. Cuando tenemos un encuentro con Dios cara a cara, Dios nos cambia el nombre y nos da una nueva identidad. Seguramente, vio a Dios cara a cara. El estar toda la noche anhelando ver a Dios tuvo como consecuencia un encuentro cara a cara con Dios, siendo transformado. Y eso pasa también cuando buscamos del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, dice la palabra, por medio de la imagen de Jesucristo. Y fue librada su alma. Jacob fue librado de la angustia y faltantes de la infancia, al punto de que hasta su forma de caminar fue diferente, porque después dice el versículo 32, perdón, el 31 dice, cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba su cadera. Entonces, porque quedó cojo, porque le descoyuntó el muslo y caminó distinto. Entonces, podemos ver que cuando tenemos un encuentro con Dios, ya no caminamos igual, sino que hasta su forma de caminar ya no fue como huérfano, como decía anteriormente, sino que la forma de caminar de Jacob era distinta. Podemos ver eso de forma profética, que Jacob empezó a caminar como hijo, empezó a caminar con identidad y se llamó Israel. O sea, Israel, y más encima Israel es como su pueblo escogido. Dios después llamó a Israel como su pueblo. Entonces, ¿cómo podemos ahora nosotros aplicar esta verdad y caminar como hijos? ¿Cómo nosotros podemos salir de esa orfandad que quizá Jacob vivió y no estaba libre, sino que estaba oprimido? Primeramente, encontrando nuestra verdadera identidad, encontrando quiénes realmente somos en el Señor, qué dice el cielo de nosotros, qué dice el Padre de nosotros, porque cada uno de ustedes tiene una identidad única. Dios decidió a ustedes darle un propósito específico, algo que solamente ustedes pueden hacer aquí en la tierra, que ni yo ni nadie, solamente ustedes pueden hacerlo. Entonces,
Primeramente yo debo buscar encontrar mi verdadera identidad. Y aquí dice primera de Pedro 2:9, pero ustedes son el tesoro elegido por Dios, sacerdotes que son reyes, una nación espiritual apartada como devotos de Dios. O sea, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Somos un especial tesoro, imagínense. Es como un tesoro muy lindo que Dios esconde así en una cajita y las cava debajo de la tierra. Somos un tesoro para Dios. O sea, wow, yo creo que esa identidad a mí por lo menos llena mi corazón y me hace entender que soy especial, que soy importante. Y yo se los digo a ustedes, ustedes son importantes y quizá en algún momento se sintieron menos importantes o se sintieron rechazados. Dios hoy nos recuerda que somos importantes, que nuestra identidad es hermosa en Él. En el mundo quizás pudimos tener muchas identidades, pero en el reino el Señor nos da una nueva identidad y un nuevo nombre. Segundamente, cómo debemos caminar como hijos de Dios, buscando también la presencia de Dios. Tenemos que buscar su rostro, tenemos que buscarle continuamente, porque a veces es bueno escuchar prédicas y sí, como ya recibir, pero también a veces, como Jacob lo hizo, Jacob se fue a solas con Dios, dejó a su familia, a su hija, al perrito, al gatito, todo, chao, y se fue solito, porque a veces necesitamos apagar las distracciones del mundo, necesitamos esta cosa del celular, dejarla de lado un día y apartarse. Si es necesario hacer ayunos de redes sociales también, porque muchas veces estar muy metidos en las redes sociales, muchos vamos a estar buscando la aprobación de los demás y vamos a estar pendientes de muchas cosas y de buscar eso, y no, tenemos que a veces desconectarnos y solamente buscar una cosa, como dice el Salmo 27:4, esta es la versión de Passion Traduction, por si acaso, si quieren después se las puedo mandar. Dice, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo, déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Esta era la oración de David. David solamente vivía para una cosa que es necesaria, como también entre María y Marta, ¿se acuerdan de la historia? Que María estaba afanada, estaba tan pendiente de tantas cosas que quizás son importantes, mientras María estaba sentada a los pies del maestro y ella estaba buscando solo una cosa, como Jesús dijo, solo una cosa necesaria, y esa es algo que no se le va a ser quitado, porque a veces sí está bien, tenemos necesidades, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que, tantas cosas que el mundo nos pide, pero hay algo más importante que todo eso, hay algo más importante que es la presencia de Dios, la riqueza espiritual, lo que Dios tiene para nosotros en la Nueva Jerusalén, porque sabían ustedes que dice la palabra que vamos a tener morada santa. No, Dios está preparando casa ya para nosotros, tenemos un palacio, claro, como dice, luz y ir diariamente a la fuente para saciar nuestra sed, porque al final en Él lo tenemos todo. Su presencia es suficiente cuando estamos en Él. No sé si alguna vez le han pasado en algún culto, en algún momento, que están tan abrumados por su presencia que se le olvida que tienen hambre, se le olvida, no sé, de cualquier cosa, y solamente están ahí con Él. Entonces tenemos que también buscar la presencia de Dios para que también como Jacob podamos realmente tener un encuentro y podamos ser transformados. Y por último, permanecer en libertad. Esta es como una lucha diaria. Permanecer en libertad es algo que es una decisión basada en la palabra de Dios, no en emociones, porque si yo por emociones empezamos a caer en doble ánimo y un día sí, un día no, un día te amo, no. Tenemos que permanecer en libertad en base a la palabra, en base a convicciones. Es una decisión yo permanecer en libertad, no dejarme gobernar por las tinieblas, no dejarme llevar por la orfandad y caer en satisfacción, en independencia, sino que permanecer libre, permanecer realmente en lo que Dios dice de mí. Por eso algo muy importante de permanecer en libertad, aquí hay un versículo que me gusta mucho, dice Gálatas 5:13, dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse a unos con otros en amor. O sea, no darle rienda suelta a lo que sabemos que, porque nuestra carne es engañosa, nuestra carne siempre va a querer desagradar el corazón de Dios, pero nuestro espíritu siempre va a querer agradar a Dios. Por eso tenemos que buscar permanecer en libertad, constantemente declarar la palabra de Dios, como le decía, buscar nuestra identidad, declarar esa identidad. Si Dios dice que yo soy amado, que soy su tesoro, que soy importante para Él, yo declaro esa verdad. Y si el enemigo viene con mentiras, empieza a decir, tú no eres suficiente, que tú nunca vas a lograr esto, que no, que mira lo que hiciste. No, renunciar a eso, y yo empiezo a declarar que soy libre, permanecer en esa libertad, no dejar que el enemigo lo engañe. No, nunca dejen que el enemigo se ría de ustedes, porque ustedes son hijos, tienen una identidad gloriosa, ustedes tienen autoridad, si supieran quiénes son en el Señor, wow.
Y es importante todos los días estar recordando esta verdad, porque como les digo, todos los días es una lucha, pero dice la palabra que fuimos llamados a ser libres. ¡Wow! Y esa es una promesa. Fuimos llamados a ser libres y todos los días tenemos que permanecer en libertad. Si hay alguna debilidad, buscar en la palabra y con esa palabra que es una espada, ¡pum!, cortar esa mentira, cortar esas cadenas, como decía recién la hermana, y realmente permanecer libre. Así como Jacob, que fue libre, fue librada su alma. Y también algo, lo más importante, como el resumen del resumen del resumen, es que Jacob, cuando vio que Dios lo veía a él, lo vio cara a cara, él se sintió libre, fue librada su alma. Cuando sabemos que nuestro Padre nos ve, tiene su mirada puesta en nosotros, podemos ser libres. Porque es algo tan especial que no sé cómo describirlo con palabras, pero hay un versículo que lo describe mejor. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow! Cuando Dios nos dice que nos va a hacer entender, que nos va a enseñar el camino que debemos andar y que sobre nosotros va a fijar sus ojos, yo creo que aquí todo temor se va, toda inseguridad se va. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Jacob entendió y Dios fijó sus ojos en él. Y aunque su papá quizás nunca fijó su ojo en él o lo rechazaba constantemente y se sentía abandonado, su padre celestial le hizo saber cuán amado era. Y aquí también me recuerdo a Salmo 27:10 que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aún con todo el Señor me recogerá. Entonces tenemos que entender que quizás aunque hayamos vivido cosas similares a las de Jacob, si quizás en algún momento nuestros padres no nos dieron el amor suficiente, si quizás descuidaron necesidades básicas en nosotros, necesidades necesarias, o si incluso nuestras amistades nos fallaron o cualquier cosa, tenemos que saber que el Señor tiene sus ojos fijos sobre nosotros. Y nuestro Padre eterno, el creador de los cielos, de la tierra, de todo, tiene su mirada fija en nosotros. Entonces, esta verdad es como que nos hace libres, porque se conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y así como Jacob, cuando entendió que su padre tenía sus ojos sobre él, él ya no fue huérfano y dejó de caminar como huérfano, sino que empezó a caminar como hijo lleno de amor, hijo que entendía que era amado. Y eso es lo que el Señor nos está invitando hoy, a que si quizás en algún área de nuestra vida en la cual permitimos al enemigo que entrara o que nosotros mismos, nuestra misma carne permitió que empezáramos a caminar como huérfanos, distanciados del corazón de Dios, el Señor hoy nos recuerda que Él quiere que caminemos como hijos seguros, hijos que estén cerca de su corazón, que se dejen abrazar por el Padre, que no escapen de su amor, que no escapen de sus ojos, porque su ojo no es una mirada que nos condena, sino es una mirada que nos abraza, una mirada que nos restaura y que nos hace sentir seguros. Y para terminar, me recuerdo de una reflexión que contaba Mariano Senegal, que decía que iba en un avión y iba con su hijita y el avión empezó a tener turbulencia y toda la gente estaba que se desmayaba, que se tiraba porque era una turbulencia muy fuerte. Y él decía que todos como que estaban mal, pero su hijita, su hija pequeña, estaba en sus brazos durmiendo plácidamente y no sintió nada, no se despertó nada. ¿Por qué? Porque ella sabía que estaba en los brazos de papá y que estaba segura. Entonces podemos ver que cuando nosotros sentimos que estamos en los brazos de nuestro Padre, no hay temor, no hay ansiedad, no hay crisis de pánico, no hay nada, somos libres en Él porque sabemos que el creador de los cielos, de la tierra, del mar, de todo lo grande y hermoso que vemos, tiene cuidado de nosotros, que Él está al control, que Él no nos deja y que estamos seguros en Él. Así que esa es la palabra que quería compartirles hoy, de que podamos caminar como hijos y no como huérfanos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo, si alguien quiere como comentar algo también, bienvenido sea. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Algo que complementar? Yo quería decir algo. Nada, que estuvo muy lindo, de verdad. Yo creo que todos quedamos sin palabras. Estuvo muy lindo todo lo que dijiste, Vale, en serio, estaba muy bello. Y nada, y me acordaste de la película El Rey León y quedé así como, o sea, de Wow. verdad, wow, o sea, somos de un reino, yo quedé así. Y Vean a la veces película. nosotros, claro, sí, de hecho ahora iba a correr a ir a verla, porque de verdad, así como que de verdad somos muy importantes y a veces no sé, nosotros mismos nos bajamos, igual obviamente el mundo es muy diferente a como lo ve Dios, entonces nada, como que estas palabras de verdad me llenaron muchísimo y te agradezco muchísimo
que papá te haya utilizado de esa manera, porque no, yo salí muy feliz. Así que muchas gracias. Amén, amén, el Señor nos Amén. está hablando. Wow, no sé si alguien más quiere decir algo más. Les recomiendo ver esa película, El Rey León, y verlo entendiendo esta verdad y viendo a Mufasa como un padre. Oh, es como que Dios nos habla hasta con las películas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiera comentar algo, cualquier cosita, o algo que aportarnos también. Amén. Amén. Yo quiero primero felicitar a la Vale porque tremenda palabra, así que muy bien por lo que entregó, creo que fue una bendición. Y aportar algo, mira, me acordé, de hecho, justo algo que tú mencionaste que es súper importante, y es que cuando uno no tiene la identidad de hijo, lo primero que hace es cortar bendición. ¿Por qué? Porque, bueno, la palabra hijo en la cultura hebrea es la palabra huyo, y los hebreos consideran a los hijos como riqueza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el fondo, por eso Isaías 44 dice, el Señor dice, derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición. Entonces, qué importante es entender que somos hijos porque la primera bendición que Dios nos da es cuando pasamos de ser, como dices tú, de huérfano a hijo. Y muy bien, muy bien. Amén, Excelente. amén. Amén, Luisito, es verdad. Cuando tenemos nuestra identidad clara, tenemos los cielos abiertos. Cuando no tenemos nuestra identidad clara, mal, como que nos cuesta mucho entender la palabra, nos cuesta mucho entender el corazón de Dios, pero el Señor es bueno y nos está llamando cada vez más a su corazón, más allá de todo lo que podamos hacer, de todo lo que podamos lograr. Lo más importante es su corazón, es conocer más de papá, porque fuimos creados para disfrutar y ser disfrutados por el amor de papá. Fuimos creados para eso. Ese es el mayor del mayor propósito y lo más importante. Así que ahora quiero que tengamos un momento pequeño de adoración, que podamos adorar a papá con esta canción que Nico nos va a tocar y tenga un momento de oración. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Te ha traído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Escucho tu corazón, decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar su voz diciendo nuestra comunión es eterna. Gracias, Señor. Namaste. Gracias, Padre, por amarnos primero. Gracias porque esta comunión es eterna. Gracias, Señor. Oh, Padre, en esta hora, nuestra respuesta es adorar. Nuestra respuesta, Señor, es que te damos gracias. Gracias, Señor, por tu paternidad. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos un Padre eterno. Gracias porque no hay rechazo. Y si en esta hora hemos caminado como huérfanos y quizá han habido áreas en nuestra vida que nos ha llevado a caminar como huérfanos, declaramos, Señor, caminamos como hijos entendidos, como hijos llenos de tu amor. Oh, Padre, quita toda raíz de rechazo, quita toda soledad, Señor, que en esta hora podamos sentir tu abrazo, ahí donde estás, disfruta del abrazo de papá,
Disfruta del abrazo de papá. No te resistas así. No hay pecado que Dios no pueda sanar. Somos perdonados en su amor. Somos amados. Y Padre, declaramos eso en esta hora. Que tu paternidad abraza a tus hijos. Que tú empiezas a traer identidad. Que tú empiezas a traer revelación de quiénes son en ti, Señor. Padre, abrázalos con tu amor. Declaramos que tu amor echa fuera el temor, que echa fuera la soledad y que tú en esta hora empiezas a traer, Señor, reconciliación. Nuestro corazón no se va a apartar de ti, sino que cada día con cuerdas de amor nos atraes a ti. En el nombre de Jesús, que nada nos puede separar de tu amor, no hay pecado, no hay temor, no hay rechazo que nos separe de tu amor, Señor. Estamos plantados en ti, oh Señor. Estamos seguros en tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque declaramos libertad en esta hora. Declaramos que toda orfandad se va en el nombre de Jesús. Y declaramos que caminamos como hijos. Caminamos como hijos entendidos. Hijos que saben de quién es su papá. Y aunque vengan cosas y se meten con nosotros, se meten con nuestro papá. Declaramos que no estamos solos, que tú tienes tus ojos puestos en nosotros y que no necesitamos la aprobación del hombre. Que no necesitamos, Señor, nada más porque en ti somos suficientes, en ti estamos completos, en ti, Señor, estamos seguros. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu abrazo. Nunca falla, siempre me abraza. Abba, tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Abba, tu amor nunca falla, siempre me abraza. En ese mismo ambiente de oración, no dejemos de orar. Les voy a contar un testimonio. Ahora sí, ¿te escucho? Sigamos orando. Amén. Les voy a compartir un testimonio que creo que les va a servir y va a ser de mucha en el ambiente de oración que tenemos. Como decía, tal cual le decía Valeria, no estamos solos y nunca vamos a estar solos. ¿Por qué? Porque somos hijos. Recuerdo que, bueno, mi mamá está pasando por un proceso de cáncer, se está recuperando. Recuerdo que el primer día que se enfermó, yo partí con ella a la urgencia. Solo era como las 2 de la mañana, bueno, con mi hermana. Y mi hermana entró y yo me quedé afuera. Me acuerdo que lo primero que hice fue que me aparté, no había nadie y me empecé a orar. Le di gracias a Dios y empecé a orar. Recuerdo que me devolví y ahí afuera del hospital, no sé quién conoce el hospital regional, hay una banquita y me senté. Y la primera pregunta fue que le dice, Señor, ¿te la vas a llevar? ¿Cuál es tu voluntad? Y empecé a conversar con él. Y en ese momento yo estoy sentado así como estoy ahora, y siento una presencia y miro hacia arriba y me apareció un ángel, pero el ángel era gigante, la cintura del ángel era del techo del hospital regional. Un ángel dorado, hermoso, con una lanza, y se arrodilló enfrente de mí, puso su lanza y me dijo, tu mamá está en manos del Señor y nosotros nos vamos a quedar aquí, hijo del Dios Todopoderoso. Wow. Entonces yo entendí que el proceso de mi mamá estaba en las manos del Señor. ¿Por qué les cuento esto? Porque tal cual decía Valeria, nosotros nunca vamos a estar solos. Siempre van a haber ángeles de Dios. Por eso la Biblia dice que ángeles del Señor acampan
alrededor de los estudiantes. Y cada uno de nosotros siempre Dios nos va a proteger, de una u otra manera. De cada situación que vivan, o como decía Valeria, cómo se sientan, nunca olviden que siempre Dios está con nosotros. Amén. Amén. Somos amados en los brazos de papá, no estamos solos, no necesitamos nada más que su abrazo, solo necesitamos su amor, su abrazo, no busquemos amor en otros brazos que en los brazos de él. Así que te bendigo, Luchito, y sí, estamos guardados en el hueco de su mano, imagínense su mano que creó todos los cielos y la tierra, estamos en el hueco de él. Así que les bendigo, espero que hayan sido abrazados por papá y somos libres en él, somos liberados también para liberar a otros, así que les bendigo mucho, espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y sigamos pidiéndole a papá que nos enseñe a caminar, que nos enseñe a hacer su voluntad y agradar su corazón, porque para eso fuimos creados, como le decía, para darle placer y también nosotros disfrutar de ese amor libre, ese amor que echa fuera el temor. Así que les bendigo y no sé si quieren decir algo más para terminar.